Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Vamos a cerrar este viernes 8 de mayo del año 2009 con una entrevista importante. Está conmigo esta mañana el doctor Edward Sidney Blanco, juez quinto de instrucción, forma parte de la lista de los 30 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sidney, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por estar por la invitación. con nosotros aquí en primera entrevista. Está también Martín Rogel Cepeda, juez tercero de sentencia de San Salvador, también forma parte de la lista de 30 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido también. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a hablar esta mañana de dos temas importantes. Uno, vamos a aprovechar la presencia de los dos jueces para hablar sobre la elección del fiscal general de la República, pero también, principalmente esta mañana, queremos hablar sobre la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de parar la elección de 5 magistrados del máximo tribunal hasta que se determine, en definitiva, si el Consejo Nacional de la Judicatura, dice, violó o no la Carta Magna al permitir la autopostulación de 3 de sus miembros como candidatos. Ayer consultamos a fuentes de la Asamblea Legislativa que les fue notificado precisamente por la tarde del miércoles 7 que se ha admitido la demanda presentada por una de las aspirantes a magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Ella es Michelle de Gutiérrez, contra lo cual fue admitido, esta demanda fue admitida por la Corte Suprema de Justicia, que inmediatamente detuvo el proceso de selección o elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Muchos han sido sorprendidos con esto. Quiero decir que Teleprensa consultó a varios diputados en la Asamblea Legislativa y algunos se mostraron desconcertados sobre esto. Dijeron incluso que no sabían cómo va a proceder esta situación, pero al fin y al cabo también tendrá que ser al final, ¿no?, la Asamblea Legislativa la que elija a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así es que el acto reclamado ha sido detenido, ¿no? Es así, Sidney. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Escucho tu opinión sobre esta cuestión bien traumática que ha sido la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y hoy un ingrediente más, ¿no? La Corte Suprema ordena, porque ese es el término, entiendo, que se ha utilizado, ordena a la Asamblea Legislativa detener el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hasta que se ha escuchado el Consejo Nacional de la Judicatura su argumento tras el escrito presentado por esta, digamos, aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias de nuevo, Romeo, y un saludo para toda la audiencia que escucha. Antes de continuar, quisiera aclarar que nosotros somos jueces, técnicos, académicos, y por lo tanto intentaremos huir de toda apreciación que no sea la apreciación jurídica. Por lo tanto, evadiremos toda especulación que se puede producir alrededor de una resolución judicial que, como tú dices, ha causado mucho desconcierto. Y es que este país es en realidad un país de desconciertos. Una tras otra cosa, cosas de laboratorio que se presentan en el ámbito jurídico, ¿no? Efectivamente, la Sala de lo Constitucional ha conocido de una demanda de amparo de una aspirante a magistrada que no fue incluida en la lista por el Consejo Nacional de la Judicatura, y ha llegado a reclamar a la Sala de lo Constitucional que han violado con ella el principio de legalidad y el principio de igualdad. El principio de igualdad porque, de acuerdo a su tesis, el haberse incluido 3 concejales en la lista, en haberse autopostulado 3 concejales en la lista, le redujo a ella las posibilidades de competir. Por lo tanto, sostiene ella que no compitió en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes. Y el principio de legalidad, argumenta la demandante, que se ha violado porque ninguna ley ni la Constitución les faculta a los concejales a autopostularse. Y entonces dicen, han violado el principio de legalidad y el principio de igualdad, que son principios y son derechos constitucionales. Nadie puede negar que la igualdad en la ley y en la aplicación de la ley, así como también el principio de legalidad, constituyen principios constitucionales y por lo tanto objeto de reclamo. Pero acá nos encontramos frente a un problema que también desconcierta, porque la Sala de lo Constitucional, en casos similares, en reiterados casos similares, en donde han existido aspiraciones de alguien para llegar a un cargo, ha declarado de entrada que no procede a hacer un reclamo cuando no existe un derecho real
un derecho subjetivo, verificable y capaz. ¿Qué es este caso también? ¿Qué es este caso? Es exactamente este caso, porque la magistrada doctora de Avilés, que dio su voto en contra de esta decisión, porque hay que decirlo, que no es la Sala de lo Constitucional, son 3 magistrados los que suscribieron esta resolución, y la magistrada de Avilés ha emitido una opinión contraria totalmente, porque dice la magistrada en su voto en contra que hay que respetar la jurisprudencia, porque la Sala constantemente ha determinado de que no se puede amparar expectativas de derechos, y lo que la demandante tenía era una expectativa de derecho, como las tenían todo el universo de abogados elegibles. El voto razonado de la doctora de Avilés dice que no basta cumplir los requisitos para ser magistrado y solicitarle al Consejo que se incluya dentro de las listas para adquirir el derecho. Hay una expectativa, como la tuvieron todos los abogados elegibles en ese momento. Entonces la Sala con esta sentencia se aparta radicalmente de la tesis que ha venido manteniendo desde los años 90, de que no pueden ampararse expectativas de derecho, sino únicamente derechos reales, derechos adquiridos, derechos subjetivos. Ya hay jurisprudencia, como tú dices. Abundante jurisprudencia, que la cita la magistrada en su voto en contra. Déjame, sin leerte, dice, cuando se le preguntó al aspirante, ¿no?, que frustró su deseo de llegar a la Corte Suprema de Justicia, dice, o que no vio realizado su deseo de llegar a la Corte Suprema de Justicia, dice que ella presentó la documentación requerida por la ley y por el Consejo Nacional de la Judicatura, y es este consejo el que redujo las posibilidades de participar o de participación para ser magistrada de Corte Suprema de Justicia. Dice que presentó la documentación requerida por la ley. ¿Esto a ella le parece que es suficiente como para que hubiese sido elegible para optar a magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, comprenderás que esto es cuestión de números y fácil de entender. Si hay 5.000 elegibles, significa que no todos adquieren el derecho a ser incluidos en la lista. Pues ella se encuentra, al igual que se encontraron los 5.000, en esa expectativa de ser incluidas, por un lado. Y por otro lado, nadie garantiza que aun cuando estos concejales no se hubieran incluido en esa lista, habría quedado la demandante. Es decir, no hay garantía de que a ella no la incluyeran una de esas plazas. Exactamente, exactamente. Sí. A ver, escucho tu opinión respecto a esto, después seguimos pues abundando un poco más sobre esto, porque todavía hay mucho más que preguntar sobre esto, ¿no? Bueno, sumamente complicada la situación que se ha producido y que nos preocupa grandemente a la comunidad jurídica, puesto que la institucionalidad del país se ve gravemente resquebrajada. Nosotros somos jueces de carrera, y estamos acostumbrados a que las decisiones jurisdiccionales sean basadas y sustentadas en principios jurídicos y tratar de respetar los precedentes que como tribunales damos. Nos parece de que, estudiando detenidamente la decisión dada por la Sala de lo Constitucional, lejos de venir a remediar una situación difícil que se provocó con ese listado del Consejo, se viene a complicar más la situación, se viene a suspender el proceso de elección con la finalidad de restablecer un derecho o una garantía constitucional que en principio, digamos, no basta, a mi entender, con que se cumplan los presupuestos de carácter formal, porque cuando se analiza una demanda hay que analizar, digamos, aspectos de carácter formal, aspectos como que la persona esté claramente identificada, que esté definido cuál es el acto sobre el cual se está reclamando, pero además hay necesidad de demostrar un verdadero agravio. Entonces el quid de la cuestión está en cuanto al agravio que la persona demandante alega. Ese es el meollo. ¿Y existe o no existe, a su juicio, juez, tal agravio contra esta persona en este proceso? Fíjese de que para poder responder a ese punto y que la ciudadanía lo comprenda, es de preguntarnos si dentro de ese banco de elegibles
más de 5.000 personas, yo ya tengo un derecho, una posibilidad, digamos, real y concreta de ese derecho. Entonces ahí puedo determinar si tengo un agravio, porque también, hagámoslo a la inversa.